Hace tiempo unas personas me notificaron acerca de un fenómeno paranormal que se llevó a cabo en un pequeño fraccionamiento abandonado. La cercanía del sitio con mi ubicación actual me ha permitido trasladarme hasta ahí y estudiar de primera mano el sitio en cuestión. De este lugar se dicen muchas cosas. Se habla de grupos satánicos que llevan a cabo rituales prohibidos, rituales de magia negra y adoraciones malditas que tienen lugar en estas casas abandonadas. He estado en este lugar de manera personal y lo que encontré fue increíble. Yo soy el documentalista y esto es Exploraciones Urbanas, Fraccionamiento Abandonado. Domingo 1 de julio del 2018. En las cercanías del nuevo periférico oriente que circunda a la ciudad de Guadalajara y su zona metropolitana, en un trayecto conocido como Camino al Vado, se encuentra un fraccionamiento literalmente abandonado, en ruinas. Una construcción que fue terminada pero que, según algunas personas de los alrededores, la constructora abandonó el sitio por razones desconocidas. A muchos les fueron vendidas estas casas, pero finalmente no les fueron entregadas. Perdieron parte de su dinero y con ello la esperanza de un nuevo hogar. El ambiente está lleno de una esencia fantasmagórica. Un sitio en ruinas que de inmediato te traslada a un tiempo post-apocalíptico en el que la humanidad podría haber dejado de existir. La vegetación poco a poco ha ido reclamando el terreno. Lo que parecía ser una calle pavimentada es ahora una especie de corredor irregular desgastado por la lluvia y las inclemencias del tiempo. Se respira miedo. La humedad en el aire sofoca los pulmones y de manera sigilosa, poco a poco, la mente se va llenando de tenebrosos pensamientos. Los grafitis, las pinturas, los mensajes plasmados en las paredes del lugar te llevan a imaginar qué clase de personas entran a estas casas, con qué fines y durante cuánto tiempo. Sin embargo, he querido ir de inmediato al grano, a buscar los indicios de actividad paranormal, de rituales satánicos que supuestamente se han llevado a cabo en algunas de estas ruinas. La historia alrededor de todo esto cuenta que, hace algunos meses, algunas personas habitaban el sitio. Sin embargo, comenzaron a suceder cosas extrañas, entre ellas, actividades demoníacas por parte de un grupo desconocido de gente que practicaba rituales prohibidos y que llamaban la atención de todos, en especial de los padres de familia, quienes temían por la seguridad de sus hijos. Así transcurrieron algunos días hasta que, una noche, los vecinos comenzaron a ver cómo una de las casas comenzaba a quemarse. Dentro, se escuchaban los gritos ensordecedores de una mujer con personas vestidas de manera atípica rodeándola, citando palabras u oraciones en un extraño lenguaje. Los pocos que aún quedan en las cercanías nos cuentan cómo de manera casi inmediata los gritos y la luz del fuego terminaron. Los misteriosos hombres salieron y abordaron vehículos abandonando la escena. Enseguida, los vecinos llegaron al sitio para investigar y, para su sorpresa, encontraron a una mujer desnuda, tirada en el suelo, con la mirada perdida. Era como si no tuviera alma.
A veces los miraba desde abajo y luego convulsionaba. Se desmayaba y cuando volvía en sí, era una criatura asustadiza que se encogía de brazos y piernas sobre el suelo, adoptando una posición fetal. Los pocos que se atrevieron a entrar decidieron llamar a un sacerdote. Al parecer podría tratarse de una posesión demoníaca. Cuando el sacerdote llegó, pidió máxima discreción. Y como ya es sabido por muchos de nosotros, el Vaticano prohíbe estrictamente la filmación de exorcismos sin excepciones. Así es que, para mi mala suerte y la suya también, nadie pudo guardar pruebas verídicas de lo sucedido aquí. Entonces el sacerdote procedió a realizar el exorcismo. Pocos se quedaron a ver aquel acto de obligación jurada. El cura comenzó a pronunciar palabras de la Biblia, a expulsar el demonio de aquella pobre mujer y por fin acabar con toda la preocupación de los vecinos. Después de aquel incidente no quedó nada, ni fogatas o cenizas, ni pentagramas, ni velas derretidas. Solo quedó esto, un lugar lleno de una energía oscura que provoca ansiedad y temor, ganas de salir de ahí. Caminé por los pasillos, entré a casi todas las casas, abriéndome paso entre matorrales y en ocasiones árboles, que de manera inesperada crecen dentro de las casas, encontrando el lugar totalmente saqueado. Evidencias de vandalismo y otras actividades se pueden deducir al instante en que entras. Escaleras a punto de caerse, techos transminados por el agua de las lluvias, polvo, lodo, moho y vidrios rotos por doquier. Poco a poco, la naturaleza irá adueñándose de este sitio, quizás para bien, o quizás aún ocurran cosas extrañas aquí. Pero la duda nos asalta. ¿Por qué? ¿Por qué la inmobiliaria decidió abandonar estas casas? ¿Por qué han desaparecido sin dejar rastro? ¿Quiénes eran aquellas personas cuyos actos satánicos aterrorizaron a los antiguos habitantes de este fraccionamiento que hoy está abandonado? Con la desilusión de no haber encontrado lo que fui a buscar, me despido de ustedes en esta, mi primera exploración. Yo soy el documentalista y esto fue Exploraciones Urbanas, Fraccionamiento Abandonado. Saludos especiales para Giovanni Hernández, María Elena Nolasco Díaz, Cristian K. Fuentes, Luis Ramos, Adair Gómez o David Cipriano, Eduardo Hernández, Pollito Deshuesado, Carlos Zambrano, Elías Ramos, José Pérez, Plata Rico, Jorge Jonathan Cruz Hernández, Misael Esquivel, Daniel Palagó, Luis Martínez Berlaz, Metis, Yesinels, Norberto Romero, Juan Carlos Campos Argumedo, Germán Mesa, Señor Creador, Fernando de la Cruz, Jorge Moquillaza, Alan Fabián de la Rosa Martínez, Rivaldo Cardona, Alejandro Jonathan Jaro, Cucu Forever Estrada, Andrés Aldred Aguilar y Elías Cuminao. Gracias y hasta la próxima.